Leandro, placer verte. Igualmente para mí. Gracias. Definime el momento político de esta circunstancia. Fragilidad. En todo sentido. Económica, social, política. Viste que, no sé, yo tengo la sensación que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Vos debes tener la misma. Igual. Así lo veo. Y que uno no quiere, ni quiere mencionarlas para que no tome cuerpo, ¿no? Sí. Es global, porque cuando vos ves cómo están otros países del mundo, te das cuenta que también hay tensiones, hay situaciones inéditas. Pero a mí, no te digo que me asusta, porque ya tengo bastantes años encima y muchos de hacer política. Pero veo novedades que son verdaderamente llamativas, ¿viste? Dale, explícame qué novedades. Y la aparición de una propuesta antisistema, antidemocrática, que empieza a insinuar la posibilidad de ser mayoritaria, la ruptura de un consenso democrático. Para mí no fue un tema menor el tema del intento de magnicidio. Yo hubiese esperado que el sistema político en su conjunto hubiese reaccionado de manera más unificada. Me parece que se cruzó una línea que no se tendría que haber cruzado. Y después creo que es difícil construir diálogo. Bueno, vos lo padecés. Es difícil dialogar desde la diversidad, desde la discrepancia. Parece que todo se ha polarizado de una manera donde si pensás más o menos diferente, sos un enemigo. Y la verdad... Pero no hay término medio, ¿eh? No. Pero tomemos las tres cosas porque me parece interesante. La aparición de un movimiento que aparece como posibilidad de ser mayoritario. Estás hablando de Milei. Definime, ¿es antisistema? Porque esta es mi pregunta que de hecho me generó una discusión con él. Le digo, ¿está dentro del sistema o afuera del sistema? Yo creo que es antisistema democrático, pero es excesivamente procapitalista. O sea, no cuestiona el sistema económico, más bien lo defiende tal cual como está, y cuestiona mucho la democracia y la forma de proceder de los partidos políticos. Y eso es raro, porque yo podría entender a alguien que cuestione los resultados de la combinación de la democracia y el capitalismo, decir, che, mira, esto está funcionando mal. O podría entender a alguien que diga, bueno, el sistema económico este ha demostrado en todo el mundo que genera mucha explotación, mucha desigualdad. Lo que me cuesta entender es cómo se llega a la conclusión que el único problema que tiene una sociedad tan compleja como la nuestra es que el Estado y la política funcionan mal. Que funcionan mal, pero ni en pedo es el único problema. Ahora, ¿te lo imaginás rompiendo las normas bajo el pretexto de que no dieron resultado? ¿Rompiendo las normas básicas del Estado de Derecho? Sí, no tengo ninguna duda. Sí, porque estamos hablando ya de un pensamiento extremista y fanático. Y se ha visto que la democracia es administrar la discrepancia. Cuando vos sos intolerante y partís de la premisa que tu adversario es tu enemigo y la descalificación es total y empezás a justificar de manera primero indirecta y después de manera cada vez más directa la eliminación del adversario. Yo recuerdo cuando Horacio Rodríguez Larreta le dijo que era una cucaracha y que lo iba a pisar con una silla de rueda, no me acuerdo cómo fue el término que usó, y todos se lo festejaban. Luis, yo Horacio Rodríguez Larreta le quiero ganar la ciudad, pero ni se me ocurriría calificarlo de esa manera. Y entonces me parece que se pasó un límite. Se pasó un límite y bueno, lo del intento de magnicidio a Cristina. Vos podés estar en contra de Cristina, podés pensar cualquier cosa de ella, pero que a la vicepresidenta de la República la quieran asesinar, amerita que el conjunto de las fuerzas democráticas se pronuncien de manera contundente y unificada en contra de esa posibilidad para despejar cualquier tipo de posibilidad de que vuelva a la violencia política en nuestro país. Me vas a decir una cuestión judicial, pero te pregunto, ¿vos crees, como cada vez que Cristina habla sugiere, hay algo más que Sabac Montiel, los copitos, crees que hay otra cosa detrás de eso? No, creo que se generó un clima de odio, con discursos de odio, de mucha intolerancia, que seguramente contribuyeron a que aparezcan estos fenómenos. Como te decía, me parece que los últimos 5 años, y se intensificó mucho en la pandemia, empezaron a surgir discursos muy extremistas que legitiman y validan posiciones extremistas, pero que no es algo solamente acá en la Argentina, que sucede acá en la Argentina. Digo, ¿vos te acordás el indio Sioux que tomó el Capitolio? Bueno, terminaron, creo que hubo 3 o 4 muertos en el Capitolio ese día, cuando te podría decir, una masa de gente, de votantes de Trump, invadieron el Capitolio norteamericano y desconcertaron el servicio secreto, hubo tiros dentro del Capitolio. Lo mismo pasó en Brasil.
durante la campaña electoral, con militantes de ambos bandos asesinados por militantes de ambos bandos. Me parece que es una locura lo que está pasando y creo que es necesario reflexionar sobre el pacto democrático elemental, que es la convivencia y la discrepancia. Totalmente. Digo, clima de odio, ¿se puede hacer, te defino como kirchnerista o no, Leandro? Yo se lo dije una vez a Cristina, viste que las definiciones se dan por el primer amor. ¿Mm? Viste que mucha gente dice yo soy kirchnerista y peronista, Sí. otros te dicen yo soy peronista y kirchnerista, otros yo soy solamente kirchnerista, otros... Mi primer amor en Vos política, sos radical. soy alfonsinista. Yo tuve la suerte de ser amigo de Raúl, de formarme con él, de compartir mucho tiempo con él, y ese amor me determinó. Y obviamente me siento parte del Frente de Todos, tengo buena relación con Cristina y la admiro mucho, pero mi identidad, Sos alfonsinista. todos los días me pregunto qué haría Alfonsín. Y lo miro todo en relación a ese prisma, ¿viste? Yo cuando te opino sobre el surgimiento de los partidos antisistema, de los discursos de odio, te lo opino desde lo que me imagino que hubiese pensado Raúl por su formación filosófica. Sé que esto es un juego de ficción y me lo permito por el afecto que te tengo. Sí, obvio. ¿Alfonsín sería cristinista? No, no. Yo siempre digo lo mismo. Yo soy alfonsinista, pero no soy Alfonsín. Está claro. Alfonsín yo creo que no hubiese tampoco militado en este radicalismo de Juntos por el Cambio. Al final de su vida lo pude hablar un poco con él cuando ya veíamos inevitable la derechización del partido. Y él medio que me dijo, mira, yo si esto sigue así, voy a dejar de hablar en público. Casi que me estaba diciendo que iba a dejar de militar. Porque él creía en el partido como su familia, como una herramienta. O sea, él nunca se hubiese imaginado su vida política por fuera del radicalismo. Yo hoy ya no creo en los partidos políticos como creía en aquel entonces, Luis. Entonces, mucha gente me pregunta, che, Alfonsín se hubiese pronunciado a favor del... ¿Hubiese hecho lo mismo que hiciste vos? No, no hubiese hecho lo mismo que hice yo. ¿Por qué no sería cristinista? Radical tengo claro. ¿Por qué no sería cristinista? No, bueno, él nunca jugaría en contra de los intereses del radicalismo, abiertamente. Nunca se pronunciaría en contra de los intereses de la UCR orgánica. Estoy seguro de eso, porque lo hablé con él. A diferencia mía, que yo siento mucho afecto por el radicalismo, entonces es que irte de un partido es algo parecido a separarte. Viste, con el Partido Comunista y con el radicalismo, que son partidos de cultura de partido, es más que una adscripción ideológica, es casi una familia. Y muchos se han separado mal, la mayoría de los que se rompen, como dice Calamaro, todo lo que termina mal. Bueno, a mí no me pasó eso, yo me separé bien del radicalismo. Yo conservo muchos amigos y amigas del radicalismo. De hecho, en la Cámara de Diputados me la paso todo el tiempo saludándolo de la bancada de enfrente porque tengo amigos entrañables y amigas entrañables. Karina Banfi, bueno, no sé, un montón. Maxi Abad no es diputado, pero es el presidente del radicalismo de la provincia. Guardo afecto por muchos radicales, casi todos te diría. Con Negri me crucé la vez pasada en el aeropuerto, estuvimos charlando, o sea, porque tenemos una cultura común. Lo que pasa, Luis, es que tengo una mirada sobre lo que hay que hacer con la economía, con la política y fundamentalmente en materia social muy diferente. Pero digo, ¿vos decís que Alfonsín no sería cristinista solamente por disciplina partidaria? No, porque tenía otra forma de comprender el poder, tenía otra forma de entender la acción política. No, a ver, Alfonsín era un tipo que respetaba mucho el peronismo. A diferencia de lo que mucha gente se imagina, no era para nada gorila. Él solía decir que muchos radicales se habían afiliado a la UCR para combatir contra lo bueno que tenía el peronismo. Entonces él decía, ojo, que había un sector conservador que se nos sumó, no por las cosas malas del peronismo, sino para luchar contra lo bueno, ¿no? Hablando en términos de lo que significó el peronismo como avance social. Entonces era un tipo que tenía mucho respeto y mucho cariño por el peronismo, se sentía como primo hermano, pero tenía una concepción del poder, del ejercicio del poder, de la construcción de las relaciones personales, y una metodología distinta y un estilo muy diferente, ¿no? Alfonsín, por ejemplo, enfatizaba mucho la idea del consenso. No negaba el conflicto, pero enfatizaba mucho la idea del consenso. A diferencia por ahí de lo que pasa con el kirchnerismo, donde se enfatiza más el conflicto y donde también se construye consenso, lo que pasa es que es como que se construye de manera más culposa. ¿Viste?
Y bueno, creo que son miradas distintas y también estamos haciendo un ejercicio, ¿viste? Sí, eso es ficción que me permito solo que la Sí, gente y que lo la hace de gente buena leche, porque de viste buena que leche los otros lo hacen y que la gente que está en casa y que lo quiera, Raúl, que me disculpe por hacer total. este ejercicio, porque igual creo que estoy siendo justo con lo que hubiese pensado Raúl, pero ¿Se terminó tu amistad con Alberto Fernández? no. ¿Sos amigo? Sí, o sea, si el presidente me llama y me necesita, puede contar conmigo. ¿Hace cuánto que no te llama? Desde diciembre. Lo Por- llamé yo cuando fue lo de que lo operaron, ¿te acuerdas? Lo de la BERT, no sé si lo operaron, que tuvo un No, problema en la... hicieron una infiltración, Una creo que se llama, infiltración. cuando él queda mal de la espalda. Sí, sí. Pero si necesita, sabe que puede contar conmigo. ¿Alberto Fernández es una desilusión para vos? No, no es una desilusión. A ver, creo que es el tipo... primero, creo que es honesto. Creo que es un tipo muy noble, con muy buenas intenciones, que le tocó gobernar en un contexto muy difícil. Y finalmente me parece que él se recostó sobre gente que lo acompañó durante mucho tiempo, muchos años, en su acción política. Yo tenía la suerte de ser amigo de Alberto, casi te diría por afuera de la lógica política. Yo jugaba en Unidad Ciudadana, que era el espacio de Cristina, y él jugaba con Randazzo, y como te digo que hablaba con los radicales, ¿viste? O que hablo con los radicales, también hablaba con Alberto, y era un tipo encantador para charlar. Lo que pasa es que una cosa es ser un operador o un militante, otra cosa es ser un presidente. Cuando vos sos presidente, tu agenda es otra, tu marco de relaciones es otro, el ejercicio del poder lleva a que desarrolles otro tipo de prioridades, hasta inclusive humanas, ¿viste? Y bueno, nada, yo cuando él sabe que puede contar conmigo y, ¿viste? Es difícil llamar a un presidente para molestarlo, con todos los problemas que tiene. ¿Sabés que me acordé? Yo soy bastante más viejo que vos, pero cuando una presidenta, no quiero, sí, Isabel, hablaban de que le habían entornado. Mm, ¿Lo entornaron a Alberto? no, para nada. No, él tiene un entorno de gente que lo elige él. A ningún bueno, Isabel era un caso muy especial. Sí, por eso Sí. Pero después, viste, los entornos los eligen los presidentes. Son, es el presidente el que decide, viste, invitarte o no invitarte a comer a la Quinta de Olivos. No, no es que lo llamás y decís, che, mira, no sé, vamos a morfar afuera. Es el presidente el que decide o no decide consultar a alguien para tomar una decisión. Es mentira eso de que hay alguien que le manipula la agenda. Eso, en general, ninguno que llega a presidente es sonso, Luis. Son todos tipos y mujeres con mucha personalidad. No creo en la teoría del entornismo ese que... Porque además es una forma de quitarle responsabilidad a la persona. Total. ¿Le quedó grande el cargo? No, yo creo que es imposible evaluarlo a Alberto como cualquier otro presidente porque le pasó de todo. Le pasó de todo. Realmente, o sea, lo de la pandemia, lo de la guerra, ahora la sequía, todo lo que tuvo que negociar al principio. Y yo creo que además, para ser justo con tu pregunta, creo que hay que responderla cuando deje de ser presidente. Está claro. Ahora, quiero decirte algo, salvo la sequía, la guerra le pasó a todo. Ucrania está en guerra y económicamente está mejor que la Argentina. La pandemia le pasó al planeta. Solo la Argentina tiene 100 de inflación. O sea, alguna incompetencia me parece que hay que reconocerle al presidente Fernández. Dos cosas. Primero, si tuviese que reconocer errores, no lo haría en público y menos con el presidente gobernando, porque entonces estaría debilitando a mi espacio político y dándole herramientas a la oposición para que trabaje en contra de nosotros. Yo soy frente todista. En segundo lugar, a diferencia de lo que pasa en otras economías del mundo, el gran problema en la Argentina desde hace muchos años es la economía bimonetaria, la restricción de divisas, la falta de dólares y cómo el tema del tipo de cambio descompagina toda la macroeconomía. Se tomaron 100.000 millones de dólares de deuda externa en la gestión anterior, a un cronograma de vencimiento imposible, se renegoció un pedacito en esta gestión con el sector privado, la deuda con el sector privado, se renegoció con el Fondo Monetario Internacional y la guerra y todas estas cosas, calamidades que nos fueron sucediendo, fueron restringiendo la entrada de divisas y fueron aumentando la salida. La guerra para nosotros fue 5.000 millones de dólares menos que entraron en materia de precios relativos de las cosas que importa y exporta la Argentina. Uruguay, Brasil, Paraguay. No tienen la situación macroeconómica, la fragilidad macroeconómica que tiene la Argentina. Vos en Brasil, en Uruguay, en cualquiera de esos países vas a comprar un departamento y lo compras en moneda local. Anda a preguntarle a un brasilero cuánto está el tipo de cambio. Pero ¿sabes por qué?
Porque el argentino ha sido sistemáticamente burlado con el peso. Tiene una fecha de inicio esto, el Rodrigazo. Dicen los viejos que ahí es donde empezó la cultura bimonetaria de la Argentina. El primer aviso clasificado del diario Clarín para vender un departamento en dólares apareció en esa época. Yo no sé nada de economía, pero te recuerdo que la historia lo tiene a Perón diciendo que envió $1. O sea, ya con Perón era la discusión. Sí, por supuesto. Pero la dolarización y la lógica bimonetaria fue cuando desapareció el poder adquisitivo del peso en aquel momento, cuando se pulverizó todo. A ver, estoy haciendo un análisis que casi te diría psicológico, porque ¿por qué la obsesión de nuestro país? Está Togores, ¿viste? Sí, claro. En los 60 ya hablaba de la importancia del dólar. Me parece que el Rodrigazo intensificó mucho eso, pero efectivamente hay un problema que es cultural, que no lo ha resuelto nadie. Uno podría decir, vos tenés economía bimonetaria, ¿no? O sea, todos pensamos en dólar y moneda local. Tenés restricción externa. La Argentina consume más dólares de los que produce, siempre, porque exportamos soja, no sé, los commodities que exportamos, y después nos vamos fuera, nos gusta todo irnos de veranear afuera, eso, la balanza es deficitaria, la balanza de turismo, los insumos que consume la industria son importados, los bienes de capital son importados, importamos muchas veces energía para poder producir, son dólares que salen, eso es la restricción externa. Después tenés el endeudamiento irresponsable que se intensificó con la gestión anterior, hay que pagar intereses de una deuda que se utilizó para la fuga de capitales. Eso es jodidísimo. Y después todos tenemos, y yo no me enojo con la gente que lo hace, porque entiendo que esto desde que yo soy chico, mi abuelo y la Bobe, el Seide y el Abobe, los dos me planteaban, cuando vos tenés un mango, te compras $1 y lo guardás, lo que en economía se llama dolarización de activos, ¿no? O la lógica de transformar el peso en dólar como moneda de ahorro, como una estrategia defensiva, ¿no? Formación de activos externos, que muchas veces es sacarlo del sistema en un offshore, como hicieron muchos, incluso muchos dirigentes políticos en sociedades offshore, y otras veces es la plata bajo el colchón. Y eso forma parte de nuestra cultura y es un problema enorme. Eso es la gran diferencia con Ucrania, con todo lo que vos me digas. Porque cuando tenés un problema, un shock externo, a nosotros nos pega de otra manera, Luis. Pero ¿sabés qué pasa? Hay mil cosas y ninguno de nosotros somos economistas, vos sí sabés mucho más. Yo te escucho y digo, efectivamente hubo dirigentes que sacaron la plata afuera, Néstor sacó la plata de YPF, pero en aquel momento era defender los ahorros. La saca un tipo con un offshore $20.000 y un vendepatria. No, pero digo, la gente que se va al exterior. El problema no es la gente que se va al exterior. El problema es el gasto público desmesurado, la ausencia de equilibrio. Pues si no, Alberto no gobernó estos 4 años. Pero vamos por partes. Algo hizo Alberto muy mal. Bueno, son dos cosas distintas. Primero, no es lo mismo declarar la plata que tenés afuera que no declarar. Cuando vos la sacás un offshore es porque no la tenés declarada. La de YPF nunca se declaró de Santa Cruz. Está bien, pero era una cosa que se sabía, Luis. O sea, vos nunca pudimos saber cuánto era. Está bien. Hoy. Son dos cosas, para no profundizar en cada uno de los temas, son dos cosas distintas. Una cosa es que un Estado puede estar bien o mal la decisión, ¿no? Pero una cosa es que vos sepas y otra cosa es que lo que tengas, porque en realidad, ¿cuál es la plata no declarada? La plata de la evasión, la plata del contrabando, la plata de la corrupción. Esa es la plata no declarada. Una cosa es el offshore y otra cosa es que no lo declares. Claro, exactamente, sí. Que a mí el offshore no me hace un ruido. Guita afuera, vos podés tener plata. La saca afuera, la declarás. Yo entiendo, a ver, una persona que hace guita y que dolariza sus activos y la saca afuera, ¿cómo no lo voy a entender? Si yo soy argentino, por supuesto. La diferencia es cuando la declarás o no la tenés declarada, en primer lugar. Segundo lugar, ¿hay un problema con el equilibrio macroeconómico de la Argentina? Sí, grave. Yo creo que nosotros deberíamos llegar a un consenso elemental. Primero, que la emisión monetaria y el gasto público no se puede hacer todo el tiempo. Se tiene que hacer eventualmente cuando hay que reactivar la economía o hay que sostenerla. Qué bien, subrayo, con resaltador poco eso. Avisale a Cristina, ya que hablas. Yo te digo lo que pienso yo, porque si no es difícil. Okay. En segundo lugar, creo que también tenemos que asumir la responsabilidad de que no se puede todo el tiempo pedir plata afuera, dólares afuera, como si no pasara nada, porque eso alguien lo devuelve. Entonces, cada vez que hubo un ciclo de endeudamiento excesivo, le sobrevino un ciclo de hiperinflación o de inflación alta. Entonces, la inflación tiene mucho que ver con los ciclos de endeudamiento. Entonces, ¿qué hacemos con los pesos y qué hacemos con los dólares? Tiene que ser parte de un acuerdo que podríamos llamar de política de Estado elemental. ¿Qué fue lo que dijo Cristina también hace poco cuando dijo, hay un montón de cosas que no nos vamos a poner de acuerdo, pero el tema de la economía monetaria tendría que estar en la mesa?
Y podría venir un político más ortodoxo en materia económica y decir, pongamos también el tema de la emisión monetaria y el déficit fiscal. Más la emisión que el déficit, porque déficit tienen todo, el problema es cómo financiarse el déficit, ¿no? A ver, para mí, emitir en medio de la pandemia era súper necesario. No había otra opción. Emitir cuando la economía se cae en la crisis del 2008-2009 era súper necesario. Ahora, cuando la economía empieza a recuperar, si vos apretás el acelerador, lo que generás son tensiones macroeconómicas que devienen en inflación. Hay que saber leer el ciclo. No hay que ser dogmático. La economía es como una onda, ¿no? Y uno tiene que saber leerla para saber cuándo poner el pie en el acelerador, cuándo ponerlo en el freno. Eso para mí debería ser un acuerdo básico. Mañana va a haber un acto en la Plaza de Mayo, donde asumo que vas a ir. Por supuesto. Y en la que Cristina va a volver a decir, este gobierno no es mío. Coincidís que este es el gobierno de Alberto, Cristina, Massa, los gremios, el Frente de Todos, los movimientos sociales. Cristina gobernó estos 4 años. Es el gobierno del Frente de Todos. Cristina gobernó estos 4 años. A ver, no formó parte de las decisiones del Ejecutivo. Yo creo que Cristina lo que está marcando elípticamente son diferencias con la mirada de la gestión económica y con de la gestión política. Habrá que ver qué pasa cuando el gobierno termine y ver qué es lo que dice efectivamente, pero para mí lo que ella trata de hacer todo el tiempo es mandarle un mensaje a la sociedad y a su propio electorado acerca de cuáles son las cosas que ella acompaña y cuáles son las cosas que no acompaña. Pero te voy a reconocer algo. Así, a ver, lo que pasa es que para mí esto es muy difícil. ¿Por qué? Porque yo creo que uno de los graves errores del Frente de Todos fue no haber resuelto un dispositivo para tratar exactamente. Porque digo, no forma parte del Ejecutivo. El ministro más importante de cualquier gobierno es el ministro del Interior. Es Guado. Sí. El ministro de Justicia es Alac. Sí, sí. Los titulares de organismos sociales, PAMI, ANSES, AFIP. No, yo no te estoy haciendo un análisis. A ver, yo no estoy hablando en nombre de Cristina porque no me corresponde. Estoy tratando de hacer un análisis político de qué creo que pasa, de qué creo que va a pasar, y además si no lo corregimos le va a pasar al próximo gobierno, sea del signo político que sea, porque lo mismo teníamos el problema con Carrió, Macri, los radicales, vos te acordás, esos 4 años de gobierno de Juntos por el Cambio, también hubo mucho cortocircuito, Carrió diciendo que le quería hacer juicio político a funcionarios del macrismo. ¿Por qué sucede? Porque nosotros estamos acostumbrados a pensar la democracia en términos de sistema de partidos tradicionales y hoy hay bifrentismo. Y esos frentes no tienen herramientas para poder resolver los conflictos internos de manera reservada. Entonces, si yo, por ejemplo, vengo a la televisión y subrayo las propias diferencias, en lugar de estar ayudando a la democracia, ni siquiera a mi partido, la estaría perjudicando. Porque creo que hay algo, Luis, que se perdió en la Argentina, que es el sentido de la responsabilidad. Alfonsinismo, Max Weber, Alfonsín hablaba mucho de la ética de las convicciones y la ética de la responsabilidad. Yo creo que hay que combinar ambas. Hay momentos donde uno tiene que ser duro, fuerte, con sus convicciones porque se necesita fijar un rumbo, marcar una posición política, construir una identidad. Y hay momentos uno tiene que ser responsable con las declaraciones que hace porque en el intento de poder decir algo tal vez genera un perjuicio. Alfonsín siempre ponía un ejemplo, decía, en política no hay que mentir, pero si vos sos presidente de la nación y viene un periodista y te pregunta si vas a devaluar y pensás devaluar, lo último que podés hacer es decirle la verdad, porque el perjuicio que generaría el anticipo de esa medida de gobierno sería mucho peor que el daño ético o moral de haber mentido. Son las tensiones de la política, yo creo que... Esa es la ética y la responsabilidad. Ahora, me arriesgo que me digas, no te lo voy a decir acá en cámara, pero entre la ética de las convicciones de Cristina y la responsabilidad de vaciarle un día el gobierno al presidente, renunciando Guado, da la impresión que mucho la ética y responsabilidad no la tiene leída la doctora Kirchner. No me pongas en el lugar de tener que analizar eso, porque ahí empezaríamos, yo sé que es entretenido, digamos, periodísticamente, pero cualquier cosa que nosotros analicemos en este contexto, lo hacemos con un gobierno que está gestionando. Entonces, Cristina seguramente te diría, yo traté por otros medios de influir en la agenda y traté de construir otro tipo de diálogo y no pude, y Alberto te diría, mirá, la verdad es que, no sé, las formas que me propusieron no eran las que a mí me gustaban, no sé, pero eso es algo que tienen que hablar los protagonistas, ¿viste? O sea, yo, entiendo. ¿Qué te puedo decir? A ver, ¿por qué funciona? Yo creo que hay un problema sistémico, Luis, y esto hay que resolverlo, porque si no, pasó antes, pasa ahora, le va a pasar al que venga. La democracia
no es más la democracia de los 80. Es una democracia, mira, se está hablando inclusive de una suerte de desconsolidación de la democracia. El ruido interno lleva a que la sociedad pierda confianza en sus representantes y el lazo de representación se debilite. Esa desconsolidación de la democracia puede provocar situaciones de mucha injusticia social. Entonces, el aporte que uno puede hacer en los medios de comunicación es el de tratar de darle herramientas, instrumentos a la gente que te ve, que es un público culto, sofisticado, porque es la característica tuya y del programa, para tratar de pensar a ver qué podemos hacer, porque más allá de la bronca que a uno le puede dar tal o cual situación, lo importante es qué pasa para adelante. Yo quiero que para adelante, viste, la Argentina... Yo, digamos, defiendo, milito, seré el primer militante de Pensemos para Adelante. Digo, si la actividad política es recordar de cualquiera de los lados, los últimos 20 años, Perón, Evita, me parece claro, es como interminable. ¿Vas a ser candidato a jefe de gobierno? Qué pregunta. Mirá, yo tengo vocación por la ciudad y te agradezco que me lo preguntes. Lo que pasa es que no creo que es una decisión que tenga que tomar yo solo. Estamos trabajando con un conjunto de compañeras y de compañeros para preparar una propuesta. Lo que hace falta en la ciudad de Buenos Aires es una alternancia política, conceptual, de valores. Los candidatos son importantes, pero a la gente lo que le importa es cómo vas a resolver los 3 o 4 problemas centrales que tenemos, ¿viste? Y esa propuesta viene primero que la candidatura. Yo creo que la Reta y el PRO en la ciudad, junto por el cambio, porque acá lo meto también a Lustó, que es parte de la coalición de gobierno y que ha acompañado muchas cosas en la legislatura, se le acabaron las ideas. La ciudad hoy está en piloto automático, Luis. La ciudad tiene problemas nuevos y tiene instrumentos viejos. Se necesitan nuevas ideas. Yo creo que para enfrentar el problema de la vivienda de alquiler, que es el principal problema que hoy está teniendo la ciudad, se necesita innovación, porque de esta forma va a ser imposible comprar y alquilar. A vos mañana se te vence el contrato de alquiler. No hay modo. No hay modo. Creo que una ciudad que no vea que hay un problema grave con la salud mental de su población está viendo otro canal. Y no hay un programa de salud mental real que ayude a la gente de esta ciudad. Ahora, déjame que me detengo ahí un segundo en el primero de los temas, que para mí es uno de los preferidos, que es la ley de alquileres. Sí. Estás en la Cámara de Diputados. Sí. ¿Me explicás por qué siquiera se puede, yo ya digo, no tratar un nuevo proyecto, derogar el viejo de la ley de Lipovetsky, que es horrible para todos los sentidos? Sí, no dio resultado, porque hoy está trabada la Cámara de Diputados. O sea, nosotros para poder sesionar tenemos que acordar, casi te diría, en un 90% la agenda con la oposición, si no, no... ¿Y no está bueno eso? Por supuesto que está bueno, por supuesto que está bueno. Y todo el mundo lo plantea. A ver, hay un problema grave ahí, pero que es un problema que excede al problema de la ley de alquiler. Es un problema de funcionamiento de la Cámara, ¿viste? Como está hoy planteada la cosa. Ahora, Luis, problema con alquileres hay en todas las capitales del mundo. Le pasa a Lisboa, le pasa a París, le pasa a Berlín, le pasa a Madrid. Lo que no sucede en todas esas capitales es que la ciudad no tenga una política activa para ayudar a su gente. ¿Qué podría hacer la ciudad sabiendo que el marco es nacional? Digamos, dame... Muchísimas cosas. Primero habría que declarar una emergencia habitacional. Y en función de eso, combinar un montón de instrumentos. Mira, yo estuve en Barcelona con Ada Colau, que es la alcaldesa, si se quiere, que surge del movimiento de inquilinos, porque en Barcelona pasaba exactamente lo mismo. Y le pregunté cómo había hecho ella para encauzar este problema. Me dice, mira, Leandro, no hay una medida que nosotros hayamos tomado que haya resuelto este tema. Es una batería de medidas. ¿Qué batería de medidas? Primero hay que estimular la oferta. Nosotros necesitamos que la gente que tiene departamentos vacíos tenga incentivos para poder alquilarlo. Segundo, hay que regular el Airbnb, el alquiler temporal. Hoy tenés casi 20.000 propiedades en Airbnb, sí, y hay solamente declaradas menos de 1.000 en el registro que sacó el gobierno de la ciudad. En tercer lugar, tenés que pensar también en formas para poder modificar el parque privado de viviendas, porque hay muchas casas que no se alquila porque está en mal estado. En tercer lugar, tenés que empezar a pensar también cómo generás incentivos para que la construcción vaya en esa dirección, para que se construya lo que necesita la ciudad y no los grandes desarrolladores inmobiliarios. Si vos construís solamente departamentos suntuosos o de lujo que van a terminar quedando vacíos, porque volvemos al principio, la gente no tiene cómo hacerse de dólares, entonces utiliza la construcción inmobiliaria como una especulación financiera y entonces eso te quita también oferta. Después tenés que pensar en mecanismos para generar, como hacen otras ciudades del mundo, un parque público de vivienda. Hoy la ciudad de Buenos Aires
te vende terrenos por debajo del precio de mercado para favorecer a algunos constructores específicos. ¿Qué hacen otras ciudades? Eso está mal. Casi te diría que es un negociado. ¿Qué hacen otras ciudades en el mundo? Construyen departamentos de alquiler para tratar de regular el precio de mercado. Berlín tiene 300.000 departamentos. Metele que nosotros no podamos pensar en esa lógica, en esa escala. Pero desaprovechamos oportunidades. Se vendió el edificio del Plata. ¿Te acordás? El que está enfrente del Obelisco. Por supuesto. Se lo vendieron a IRSA. ¿Qué van a hacer ahí? Probablemente 1.000 departamentos de 40 metros cuadrados para alquilar en Airbnb. Era la oportunidad de la ciudad de poder haber armado, por ejemplo, una villa para estudiantes. Un complejo para estudiantes, ¿entendés? Y regular. Pero estoy de acuerdo, pero digo, lo primero que dijiste es incentivar a que el dueño del departamento lo ponga en la oferta y por lo menos modere los precios disparatados que se están en dólares, en contratos. Deroguen la ley. Pero son dos discusiones distintas. Porque una cosa es lo que puede hacer la ciudad. Pero porque hasta que construyo, pero hay cosas muy sencillas. A ver, regular Airbnb es muy sencillo. Sí. Buscar la forma de movilizar la vivienda ociosa. Hay gente, a ver, yo creo que a los porteños no hay que cobrarle un mango más de impuestos. Pero hay mucha gente que no reside en la ciudad, que tiene un montón de propiedades vacías. No te hablo de una, de dos o de tres, te hablo de muchas propiedades vacías, y eso también termina alterando el mercado tradicional de alquiler. Entonces, al no residente, ¿viste? Hay un montón de instrumentos para ir pensando. No al porteño y a la porteña, porque acá no se trata de discutir la propiedad privada. Yo estoy a favor de la propiedad privada. Lo que se trata acá es de tener claro cuál es el uso que le vamos a hacer. Ahora, si se termina transformando en un commodity, Luis, y finalmente la gente utiliza los departamentos para especular, el problema que tenemos es que el 40%, mirá lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires, el 40% hoy es inquilino. Desde 1960 más o menos que estamos en 3 millones de habitantes. En los últimos 10 años se construyeron 10 millones de metros cuadrados. Tenemos 300.000 departamentos vacíos, la misma cantidad de habitantes, casi 400.000 personas viviendo en Villa Miseria, el 40% es inquilino y un montón de departamentos vacíos que no se ponen a alquiler. ¿Qué pasó? El Estado, en lugar de planificar y de gestionar la mirada urbana en función de los intereses de la gente, favoreció los intereses inmobiliarios. Eso fue lo que pasó. Ahora, ¿no es el Congreso paralizado por Cristina en el Senado, paralizado por la diputada Moró, que creo que ha hecho esto corre por mí, una paupérrima gestión? ¿No es la demostración de la ausencia de generar consenso al frente de todos? Se sesiona si se sesiona como quiere Cristina, que parte un bloque para tener mayoría y minoría. Se sesiona si quieren exactamente lo que quiere. No, yo ahí te corrijo por lo menos lo de Cecilia, porque además vos sabés que además que la quiero mucho, es una... Sí. Sí. Yo creo que me cae simpática, entonces me llamó para... Es la madre de mi hija. Sí, bueno. Muy bien, está bien. Por eso por lo menos te lo tengo que decir. Me siento en la obligación de decírtelo. Además, primero por esto que es personal y segundo porque lo creo así. Yo la conozco y sé todo lo que trabaja. Cecilia se ocupa muchísimo de construir consensos en la Cámara de Diputados. Ahora, hoy esta fragmentación que vos ves en la sociedad y que vos ves en la política también se ve en la Cámara. Pero no le sale. Te hago una pregunta. ¿Te resultaría fácil a vos invitar a 2 o 3 dirigentes políticos a tu programa de televisión de distintos partidos a debatir? No. Me resultaría fácil, no habría debate. Se insultarían. Claro. O no habría debate. Pero ¿con cuánto? A ver, a mí, vos sé que yo voy a todos los programas. ¿Sí? ¿Sabés la cantidad de productores que me dicen, mira, queremos armar un debate, pero de todos lados no se quieren cruzar? Sí, re. Es insoportable. Pero de verdad, la ley de alquiler no puede, insisto, sí, claro, está ahí. No puede no ser un consenso no ideologizado. Sí, tiene que ser así. Y bueno, pero tampoco vamos a caer en cortar el hilo por lo más delgado, ¿me entendés? O sea, no es el problema de una persona. Esto muchas veces hace la derecha. Resume un problema complejo a una cuestión de una responsabilidad individual. Ojalá sea una responsabilidad individual, porque entonces cambiás a la persona o funcionaría mal solamente eso. ¿Entendés? O sea, no es Cecilia, porque sería el que sea. Hoy como está organizada la política argentina, pone a cualquiera. Lo pones a Raúl Alfonsín, el padre de la democracia, y se agarraría la cabeza porque es dificilísimo construir. A ver, Luis, los dirigentes políticos, a mí muchas veces hasta me da vergüenza, se insultan. Se insultan, Luis. ¿Viste? De un lado y del otro. O se dicen barbaridades. A ver, vos te podés enojar una vez. El enojo es la racional. Calentura. Muy bien. Ahora, pero si la sociedad está enojada y tiene bronca, y los políticos y la política se enoja y tiene bronca, la sumatoria de los dos fenómenos deviene en un caos social.
Para que me quede claro, porque me fui derivando, no está decidido que seas candidato. Todavía no. ¿Quién sos? Un militante político. Vivo como militante político. Primero, a ver, ¿quién soy? Lo de militante político por ahí en esta época no está muy de moda, pero para mí un militante político es una persona con sensibilidad social que se compromete en función de un proyecto que lo excede. No es un dirigente político. ¿Viste? El dirigente político tiene otras características. El militante participa en política, le toca ser protagonista o le toca ir al banco. En segundo lugar, tiene tensiones personales, porque nosotros vivimos con mucha angustia. La vida del militante te lleva muchas veces a enfrentarte a las contradicciones del sistema y a las personales con mucha angustia, y estás todo el tiempo obligado a tratar de corregirte, ¿no? No operamos en el vacío, no es el mundo del pragmatismo de la dirigencia política. La militancia es un mundo donde se atraviesa por muchos valores y por muchos intereses y por muchos debates muy profundos. Entonces, como militante, también trato de formar a mis hijas, no para que sean militantes. De hecho, la mayor, la hija que tengo con Ceci, no tiene mucha vocación política, pero sí trato de que tenga vocación social. Mi hijita más chica, que es fruto de otra pareja, no está politizada para nada, tiene 11 años, pero sí es una nena con mucha sensibilidad frente a lo que le pasa a los demás. Y trato, viste, de ser militante en ese sentido, de ser comprometido socialmente. Y con mis amigos lo mismo. Trato de ser una persona solidaria, sensible, responsable del otro, comprometida. ¿Para qué sirve la plata? Supongo que para darte tranquilidad. También es un problema. Si tenés mucha plata, que empezás a preocuparte que te quieran por no porque me pase a mí, pero conozco gente, viste, que lo quieren por lo que tiene. Y a ver, mira, ya te di una respuesta de clase media. Digo, hay gente que no tiene para morfar. La plata el dinero es la conexión con la vida. Si no tenés para morfar, para darle a tus hijos. Cuando ya tenés y más o menos sabés que la cosa cotidiana la tenés resuelta, ahí viene la tranquilidad. Tengo un manguito, lo ahorro para estar tranquilo por si pasa algo, por si a algún familiar le pasa algo, para la vejez. Ahora, después viene el fetiche del dinero, que a mí ya me hincha las pelotas eso, Luis. Esta cosa de que la existencia se justifica a partir de la acumulación, no conozco a nadie que acumule de esa manera que sea feliz. Cuando te planteas en la política, cuando es militante, ¿de verdad transforma o es el momento de decir, che, no la estamos haciendo bien, se nos escapa esta herramienta elemental de la convivencia? Y son esas contradicciones que te decía que te atraviesan como militante. Me parece que hay ciclos y momentos. Creo que, a ver, la ley de matrimonio igualitario. ¿Transformó o no te transformó? Un montón. Y eso es una decisión política. La interrupción voluntaria del embarazo. ¿Transformó o no transformó? Mucho. Un montón. Medidas económicas, sociales, la asignación universal por hijo. Ahora, después, la inflación, la desocupación, los problemas. Como todo en la vida, Luis. Viste, uno no es todo nada. Este es un problema de este tiempo, donde parece que todo nada. No, hay cosas que la política logra transformar y hay cosas que no. Raúl solía decir, si la política no transformara, el hombre seguiría viviendo en las cavernas. La acción política es la acción del ser humano sobre lo común, sobre lo colectivo. Y nosotros, a pesar de que seguimos teniendo una sociedad injusta, donde sigue habiendo esclavitud en algunos lugares, explotación, etcétera, etcétera, es una sociedad que dejó atrás ese modelo. O sea, es una sociedad donde hoy las mujeres siguen estando atrás en relación a los varones en muchos aspectos, pero le están peleando porque a nadie le parece bien que eso sea así, ¿no? Brechas, por ejemplo, salariales o roles. Casi a todos. Casi. Viste que hay como un fenómeno ¿no? Obvio. Casi a todos. Es que, a ver, son ciclos, ¿viste? A ver, yo creía que el feminismo venía a cambiar para siempre y el replanteo total de las relaciones humanas, y de repente apareció un antifeminismo, ¿viste? Con un discurso que parece salido de la época de las cavernas, que plantea que la mujer tiene, por cuestión de, no sé, de naturaleza humana, tiene que quedarse solamente en la casa, suponete, o tiene tareas distintas a las de los varones, o inferiores, para ser más precisos. Sí, ni siquiera tan grosero. Algunos que siguen diciendo que no hay motivo para pelear por la igualdad porque son iguales. Claro, frente a la evidencia, ¿no? Claro. Ahora, en ese contexto igual estamos mucho mejor de lo que estamos. Mira, yo te voy a poner un caso.
Yo cuando fui a un colegio de cura, porque mi abuela era judía, pero el Seid era muy chupacirio, decía la abuela, ¿no? Entonces me mandó a un colegio de cura, que me ayudó muchísimo. Yo soy una persona de fe. Pero yo para entrar al colegio de cura tuve que decir que mis padres estaban juntos cuando estaban separados. No hace tanto. No hace tanto. Mentí, o sea, me pidieron, el cura que me consiguió una media beca, el cura, Monseñor de Roma, acuerdo que me consiguió media beca para el cole, me dijo, mira Leandro, cuando yo era muy chico, dice, te conseguí la beca a este colegio, que es un gran colegio, pero no podés decir que tus padres son separados. Me decía el cura que me había conseguido la media beca. Hoy esa es una sociedad impensada. ¿Sabés con la angustia que viví yo? Ser hijo de una mina que me tenía que criar solo, viste, en una situación de mucha dificultad económica, con tantos problemas que en ese momento, 89, después vino la hiperinflación, todo, lo he contado varias veces, y no poder contar tu historia. Hoy es una sociedad mejor que esa que teníamos en ese aspecto. En otros aspectos no, Luis. Cuando yo era pibe, me acuerdo de la primera vez que alguien me dijo no tengo guita para viajar. No lo podía creer. Era una historia para contar en familia. Claro. Che, me pasó. No tengo guita. Me acuerdo de Adrián, un compañero, un amigo mío, me decía no tengo guita para viajar. Y yo decía, ¿cómo no tenés guita? Era algo inusual. Hoy hay mucha gente que, entonces, en ese aspecto estamos peor, pero en otros estamos mejor. ¿Te reconciliaste con tu historia, con tu viejo y tu vieja? Estamos en eso. Qué bueno. Estamos en eso. Te acompaña toda la vida, ¿no? Estoy estudiando mucho sobre primera infancia. Los años más importantes de la formación de un ser humano son esos años donde no guardas recuerdos. Te forman la manera de pensar, la manera de vincularte. Y bueno, nada, creo que a todos nos pasa lo mismo, ¿no? Ese niño herido explica muchas veces las cosas que uno hace. No quiero invadir la privacidad de ninguna manera. Pero la voy a hacer. Pero pero no quiero dejar afuera a la gente de lo que quieras contar, porque yo doy por supuesto que todos saben de lo que quieras. Si no, sigo para adelante. ¿Qué querés? No, ¿por qué te pregunto si te reconciliaste con la historia de tus viejos? A ver, mis viejos no tienen nada que ver con la política, para despejar dudas, ¿no? Me tocó una vida difícil con una madre que la tuvo que pelear y que me costó muchísimo. O sea, soy el primer profesional de la familia. Mi hijo doctor. Claro. Viste, me costó todo mucho. Y nada, lo vivo con orgullo, pero el dolor propio... A ver, hay carencias que uno tiene que las trata de transformar en energía positiva. A diferencia de lo que le pasa a otros dirigentes políticos, que vos ves que gritan tanto, que se enojan tanto, porque en realidad no pudieron resolver eso y le dieron una traducción negativa. Hay mucha inseguridad personal, mucha bronca, mucha venganza contra vaya a saber quién. A mí en principio la religión y después la filosofía, porque de esa manera lo entendí, me ayudó a tratar de transformar ese dolor de un pibe que desde muy chico tuvo conciencia del mundo de los adultos en una energía para tratar de ayudar a los demás. ¿Me das un instante? Sí. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro, alhajas, relojes brillantes, monedas de oro, lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tasador. Joyería El Tasador, atendido por buena gente, expertos técnicos que tasan en el acto y pagan en efectivo. 0800-222-8273. 0800-222-8273 en la sucursal de Corrientes. Y por Redón pagan el gramo de oro hasta 29.500 pesos. Joyería El Tasador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visítanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador. Elegí sin humo, vamos por una Argentina con mayor claridad y menos tóxica. Sanra es ecología en acción. Unite al Power Team, 100 kilómetros por hora, 100 kilómetros de autonomía, lo cargas con 20 pesos. Hoy podés tener tu franquicia Sanra, a abrir tu emprendimiento en cualquier parte del país. Llámanos o nos escribís. sanraargentina.com.ar, se escribe Sunra. sanraargentina.com.ar o al 11 44 92 44 54. Vehículos eléctricos, tu independencia en movimiento, te lleva a tu destino. Ecología en acción. Sanra.
Bernard Pivot, que era un enorme entrevistador de la televisión francesa, hacía una pregunta que algunos dicen, ¿cómo va a preguntar eso? Yo me parece una genialidad. ¿Hay algo que no te pregunté que te hubiera gustado que te preguntaran? Uf, me gusta dialogar con vos. A mí también. Sí, sos un tipo inteligente, muy abierto. El problema muchas veces en el debate político... Que Bah, soy no, gorila. Nada, está, lo digo no, ya. no, no, al revés. Hoy te entrevistan casi todos periodistas que piensan parecido a vos. ¿Entendés? Entonces es difícil encontrar... O el que piensa muy distinto lo que busca es destruirte. Entonces, y viceversa, de pasar en todos lados. Sí, ¿no? total. No, está bueno hablar con vos, un tipo profundo, que además pensás distinto, pero sos un liberal clásico, de esos que uno... Decimonónico, pasado Exacto, de moda. exacto. Capaz que te lo sabes de memoria. Yo tengo que buscar el machete, pero como tuviste educación de cura, ¿sabés los pecados capitales? Uy, no. Yo no me lo sé la de ninguna lujuria, la manera. envidia, la gula, ¿no? Pero a ver, vamos a probar. Vamos a ver. Soberbia. Soberbia, sí. Y bueno, es el que tengo más... Trato de no serlo, pero, viste, es difícil. Es muy soberbio decir que no soy soberbio. Claro, ¿viste? esta, buena respuesta. Avaricia, ¿Avaro? No, ni en pedo. lujuria. No, le mando un beso a mi mujer, Ginette. La lujuria con la pareja. Ayer juez me dijo algo que no me lo acuerdo, que fue una gran expresión así, pero no me lo acuerdo. Ira, No, la tengo recontrolada. gula, Ahí miras la puta madre. envidia. Nada, cero. Y la otra menos, pereza. Nada, no, ojalá, no. Dormo poco. Entra por ahí caminando ahora, Sí. 24 de mayo 2023, Alberto Fernández. ¿Qué Sí. le decís? Presidente, ¿cómo anda usted? Como siempre le digo. No, lo más bien. Te quedaste con eso, pero no. Sí. No, lo más bien. ¿Sabés qué creo, Luis? Hay que respetar a todos los presidentes de la democracia. Un presidente pasa por situaciones que en general no puede contar. No puede contar. Por presiones. Hay que ver, ¿viste? Yo soy hasta respetuoso hasta con Macri, ¿viste? Que lo tengo en la vereda enfrente. Que... Hay que ver. Todos los presidentes de la democracia... Estaría bueno además que tengamos, como tienes por ahí Estados Unidos, la tradición de poner a los expresidentes en un pedestal aparte. En un lugar distinto. Distinto. Ojalá podamos. Ayer una gran colega, que no puedo decir quién es porque me lo contó off, estuvo con Cristina y me dijo, lo elogió varias veces a Santoro. ¿Hablás seguido con ella? Menos de lo que me gustaría. Entra Cristina. Sí. Es lindo verla, Cristina. Yo sé que mucha gente que mira La Nación no me va a entender, pero tiene una mística especial. Por ahí porque habla poco, no sé, yo la quiero. La quiero, creo. Cuando charlo con ella, me pasa algo parecido a lo que me pasaba con Raúl. En el sentido de cuando Margarita me llamaba y me decía, Leandro, el doctor te quiere ver. No sabía cómo estaba. Hasta que me iba de la casa, por ahí me decía, venite el miércoles y era lunes. Estaba contento, con alegría de que lo iba a ver, qué sé yo. Y con Cristina pasa algo. A los que la queremos, a Cristina la queremos mucho y queremos que le vaya bien y nada, le daría besos. ¿Fue una vice generosa? Sí, fue una jefa muy generosa. Yo conozco pocos líderes políticos en el mundo que dicen yo no voy, va Luis Novarecio y voy atrás de Luis para ayudar. Ese nivel de generosidad inicial, después no sé qué fue lo que pasó entre ellos. Está bien. Pero no lo hizo por eso, Luis. O sea, yo creo que los que lo conocemos a Cristina sabemos que eso es así. O sea, no lo hizo pensando en ella. Yo sé que mucha gente que debe estar viendo no me va a creer esto, pero honestamente yo que la vi, que charlé mucho en ese momento con ella y con Alberto, creo que hizo lo que pensaba que era mejor para el país. Entra Larreta. Le doy la mano. No hablé nunca con Larreta personalmente. Raro, ¿no? A mí no se me ocurriría siendo jefe de gobierno, pero le tengo mucho respeto, ¿eh? O sea, obviamente soy muy crítico de muchas cosas, pero creo que está tratando de hacer un laburo que pocos dirigentes políticos están tratando de hacer, que es calmar. Entra Patricia Bullrich. La saludaría a todo. Entra Milei. También lo saludaría. Me da pena, pero... a ver, sí, no sé, es raro, capaz que él no te saludaría. Entra Leandro Santoro a los 16. ¿Cuánto tenés ahora? 47. Con 30 años de experiencia. Sí. Ojalá uno pudiera, ¿viste? A los 16 Me encanta, es un ejercicio que me gusta. ¿No? Sí. Con 30 años de experiencia, ¿qué le decís al pibe ese? Tranca. Estudia más, y eso que estudio todos los días,
Pero tranquilo, yo mucha ansiedad tuve, ¿viste? Che, ¿qué va a pasar de mi vida? A ver, Luis, lo que venimos de abajo a abajo, yo no sabía si podía pagar el alquiler, si no lo podía pagar. Yo tuve varias situaciones en mi vida que me cambiaron la suerte. De la mañana a la noche, como te conté una vez, mi vieja se ganó el bingo acumulado, nos compramos 2 departamentos, dejé de alquilar, ¿no? Pero pasé siempre por situaciones de mucho estrés, desde muy pibe. Entonces le diría tranca y que vas a tener una familia. Lo más lindo que tengo hoy es mi familia, o sea, mis hijas, mi mujer, hasta las madres de mis hijas, que son grandes madres, grandes compañeras, mi mamá, ¿viste? Bueno, los amigos que tengo. Tercera gestión vas, ¿no? Sí, Ya está. sí, esperemos. Si no me echa. Asumo que no cambiaste de opinión, pero en este programa se pregunta siempre, ¿nos morimos y qué pasa? Creo en Dios. Creo en Dios y creo que hay algo más. He tenido situaciones desde chico, ¿viste? Que me dan la sensación de que algo más hay. No me voy a poner místico, qué sé yo, porque después va a ser el título de la nota, pero soy un tipo de fe, Luis. Soy un tipo de fe. No voy a misa, ¿viste? Estoy siempre, o sea, ascribo filosóficamente al proyecto cultural del cristianismo, pero desde muy chico me peleaba con los curas por todo, por mi mirada liberal sobre la vida, ¿no? Y qué sé yo, siempre estuve a favor del aborto, siempre estuve a favor del matrimonio igualitario, en contra de cualquier tipo de discriminación, cosa que muchas veces en la iglesia pasaba. Pero hoy, por ejemplo, es el día de María Auxiliadora. Y es una virgen que, como además soy sanlorencista, es una virgen importante para nosotros. Soy salesiano y sanlorencista. Así que tengo todavía esa, ¿viste? Sos añoranza. raro, definitivamente sos raro. Sos un tipo raro. No, pero así